Un minuto más y empezamos, ¿sí? Bueno, muy bien. Eh, Muchas gracias a los que decidieron quedarse aquí en esta sala. Esta es una sala que está compuesta por eh, tres profesores, ¿sí? Que hemos trabajado y trabajamos en el Instituto Santa María, el Instituto de Formación Docente Santa María, de la Universidad Católica. Yo soy Gabriel Aravena, va a estar también el profesor José Antonio Carrascosa y Mercedes Sánchez. Em, para que contextualizar un poquito y antes de hacer la presentación, cada uno va a presentar algo de su experiencia, ¿sí? Lo que tenemos en común es que los tres somos docentes, estamos trabajando en y hemos trabajado en la formación de los profesores de ciencias sagradas y que los tres seguramente tenemos un deseo y un compromiso con esta formación y de buscar también caminos serios y que respondan a nuestra iglesia actual y que respondan también a los desafíos que la sociedad, que la cultura, que la vida actual nos está demandando. Los tres somos de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo. Esta es la arquidiócesis que tiene como jurisdicción la provincia de San Juan. Tiene alrededor de 40, estuve buscando datos porque no los tenía tan claros, ¿sí? 46 parroquias y 32 colegios confesionales, de los cuales 10 aproximadamente son colegios de congregaciones, ¿sí? Creo que hay un colegio que es de inspiración cristiana y el resto son colegios parroquiales. Bueno, nuestro obispo actual es Monseñor Jorge Lozano, los obispos auxiliares es Monseñor Gustavo Larrazábal y Monseñor Mario Robles, y bueno, estamos en el contexto del Instituto Santa María y de la Universidad Católica de Cuyo, bueno, con quienes estamos también organizando junto a LISCA estas jornadas. Voy a presentar primero entonces al profesor José Antonio Carrascosa, que nos va a compartir su experiencia sobre la enseñanza de la fe en los colegios confesionales de San Juan, ERE o catequesis. José Antonio es doctor en educación, viene del área de la filosofía, tiene formación teológica, es profesor en el Instituto de Antropología, de Filosofía, de Investigación Educativa, y es miembro del Comité Académico del Doctorado en Educación de la misma universidad, y profesor y miembro del Comité Académico del Doctorado en Estudios Patrísticos también de la Universidad Católica de Cuyo. Así que, José Antonio, te damos la palabra. Vamos a hacer un tiempito más o menos de entre 15 minutitos para que después tengamos un tiempo de diálogo. ¿Sí? La idea es poder dejarla hacia el final cualquier interrogante, duda, opinión, comentario. ¿Bien? Bueno, José Antonio. Muchas gracias, Gabriel, y muy buenas tardes para todos los que se han decidido quedar y acompañarnos en esta tarde de intercambio, en esta mesa de trabajo. Bueno, como Gabriel les ha comentado, la idea en este espacio es poder compartir algunas experiencias, y en el caso particular, lo que les voy a comentar, lo que vamos a compartir, es un proyecto de investigación que realizaron unos estudiantes del Instituto Santa María y que yo acompañé, digamos, como docente. Y el tema central de esta investigación
era justamente como clarificar y ver el tema de si en los colegios confesionales de la diócesis se impartía o se daba catequesis o ERE, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla para... A ver... Ustedes me dirán si se ve bien. Sí, sí. Ahí. Ahí lo saqué. ¿Estamos ahí? Perfecto. Bueno, como les había comentado, este trabajo tiene como tema central la enseñanza de la fe en los colegios confesionales de San Juan, ERE o catequesis. Un poco para hacer como un punteo de las cuestiones más importantes que vamos a compartir en esta exposición. Primero, un breve contexto de la investigación. En segundo lugar, la idea de la educación integral de la persona, que es tema fundamental cuando hablamos justamente de la educación, y más si hablamos de educación en la fe, la evangelización, los modelos didácticos, aspectos metodológicos de la investigación, algunos resultados que los estudiantes pudieron extraer de esta investigación y algunos hallazgos y por último proyecciones que se pudieron aplicar luego de esta investigación que sirvió bastante. Lo primero entonces es un poco hablar sobre este contexto de la investigación, como les comentaba recién. Fue un grupo de estudiantes de tercer y cuarto año del profesorado en Ciencias Sagradas. En el año 2017 se hizo esta investigación, en realidad en el 16 y en el 17. Estos estudiantes realizan o toman un tema de investigación para poder llevar a cabo esta unidad curricular que forma parte del plan de estudio. Y como ellos estaban haciendo sus microexperiencias en la práctica 3 en tercer año, comenzaron a darse cuenta de algunas tensiones, como decía recién el expositor que todos escuchamos, ¿no es cierto?, en torno a el modo en que ellos se estaban formando por un lado y lo que ellos veían en la realidad en las escuelas por otro, ¿no? Entonces, ellos elaboraron una hipótesis a partir de algunos textos del magisterio que ellos habían estado como estudiando en otras unidades curriculares. Por un lado, ellos habían visto que el Concilio Vaticano II, en Gravissimum Educationis 8, se proclama el derecho que tiene la Iglesia a establecer y dirigir libremente escuelas, ¿sí?, para cumplir justamente con el mandato evangelizador, ¿no? Pero también para la formación del hombre y el progreso de la cultura, ¿sí? O sea, partiendo de esta idea, la Iglesia educa y la Iglesia tiene este derecho de educar, formar al hombre y también ayudar al progreso de la cultura. Y dentro de esta formación, otros documentos magisteriales, como por ejemplo el Directorio Catequístico, la Escuela Católica, el Laico Testigo de Fe en la Escuela, hacían referencia a que en los colegios, dentro de lo que se enseñaba, en los colegios confesionales, obviamente, había un espacio que era para transmitir el mensaje de la doctrina cristiana, que se lo conocía con el nombre de enseñanza religiosa escolar, ¿sí? Y también catequesis. Pero por otro lado, cuando los chicos habían estado estudiando en otras unidades curriculares, los lineamientos curriculares para la catequesis del año 97, ellos veían que se proponía como modelo pedagógico, ¿sí?, la catequesis escolar. Entonces, ¿cuál era la hipótesis o cuál era la idea que ellos, digamos, advertían, ¿no? Que se considera que la diferencia en la denominación del espacio pedagógico no solo se reduce a un problema nominal, sino que produce una falta de identidad del espacio curricular
que se traduce en una diversidad de criterios que diversifican los modos de implementar la enseñanza de la fe en los colegios y, por ende, en la confusión a la hora de diferenciar y caracterizar estos dos modelos de enseñanza. Es decir, ellos veían que había una confusión, ¿sí? Y esta confusión se daba no solo por una diferencia en la denominación de los espacios pedagógicos, sino que era mucho más profunda. Por eso ellos se quisieron como preguntar y cuestionar algunas preguntas que las fueron respondiendo después a lo largo de su investigación, como por ejemplo, ¿qué relación tenía la ERE con la catequesis? Si la ERE puede considerarse o podría considerarse como un modelo didáctico, si existía algún predominio de diversas formas de implementar la ERE en las instituciones educativas de San Juan, cuáles eran las características que identificaban a la ERE y cuáles son los motivos por el cual los colegios seleccionaban o elegían alguno de estos modos específicos para implementar la educación en la fe. Obviamente que esto estaba planteado desde el tema base que era la educación, ¿no? Que es la misión específica de la escuela, ¿sí? Pero la escuela católica tiene un plus que es muy importante y que tiene que ver con esto de apuntar hacia una formación integral de la persona. Muscará, que es un autor también reconocido en el ámbito pedagógico, afirma que toda educación o la educación siempre va a incidir en el yo del hombre a través de sus dos constitutivos esenciales, es decir, tanto el cuerpo como el alma son susceptibles de recibir el influjo educativo. Entonces, si la educación realmente quiere ser integral, debe auxiliar al hombre para que se logre esa plenitud en la totalidad de su ser. Y también en relación a este tema de la integralidad y de la importancia de una educación integral, el documento de Educación y Proyecto de Vida dice que o la educación desarrolla la totalidad de la persona y esa totalidad en relación con otras personas, o esa educación será incompleta, parcial, desintegradora del hombre. O sea que desde el vamos, cuando se habla de educación, tenemos que tener en cuenta que la educación, para que pueda ser completa, tiene que ser integral y para esto tiene que abarcar la totalidad del hombre. Y no solo la totalidad del hombre, sino de todo hombre. Por eso, también apoyados en el Concilio Vaticano II, Gravissimus Educationis número 1, todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen derecho inalienable a la educación, que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros, a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Esto que quizá puede ser algo que lo hemos escuchado muchas veces, es muy importante para ir entendiendo cuál es el papel que va a tener la educación de la fe dentro del contexto de la escuela católica. Y la Iglesia, justamente, está muy convencida de que puede ofrecer a través de la escuela católica ese apoyo para los hombres de hoy. Por eso, la escuela católica cumple una tarea eclesial insustituible y urgente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en ella participa del diálogo cultural con su aporte original a favor del verdadero progreso y de la formación integral del hombre, ¿sí? Es fundamental considerar este espacio de la escuela como un lugar de diálogo con la cultura, ¿sí? Por eso tiene que disponer de todo lo necesario para que pueda justamente cumplir con esa misión. De esta manera, la escuela, en este diálogo con la cultura, cumpliendo, digamos, con esta idea de una formación integral, puede ofrecerle al hombre de hoy las herramientas para que pueda educarse. Y no solamente para cumplir con ese fin natural, si se quiere, de la educación o esta misión que tiene también la Iglesia, sino para
estar en un espíritu mucho más en concreto con la misma legislación. La misma ley de educación establece que en este pluralismo de la sociedad, las familias pueden elegir para sus hijos, o tienen el derecho de elegir para sus hijos, aquella educación que esté conforme a sus principios, a sus ideas, a sus valores. Por eso es fundamental que la escuela pueda ofrecer este espacio para que los padres también puedan cumplir con esa función de educación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la iglesia no solamente tiene, o mejor dicho, la iglesia no solo tiene la función específica de educar, en realidad la misión específica de la iglesia es la evangelización, ¿no? Pablo VI decía que evangelizar significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Pero, y acá tomando una cita de el Papa Francisco, es muy importante tener en cuenta que en esta evangelización entra justamente el tema de la cultura, porque renovar a la misma humanidad implica justamente renovar la cultura, ¿no? Que la cultura es una acción eminentemente humana. Por eso, el anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, dice el Papa Francisco, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe y la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética, que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Entonces, a partir de estas ideas que los mismos chicos fueron como recuperando, ¿sí? En su estudio, en su investigación, yo algunas cosas las he ayornado, por ejemplo, con esto del Papa Francisco. Los chicos se preguntaban si lo que se encontraban en la escuela en cuanto a modos de enseñar la fe, ya sea la ERE o ya sea la catequesis, cumplían con la característica de ser un modelo didáctico, ¿sí? Y ellos tomaron como punto de partida esta definición o este concepto. Un modelo didáctico es un mediador entre la teoría y la práctica que sirve para explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, todo modelo debe responder a qué se enseña, cómo se evalúa, ¿sí? Por eso, en este sentido, según el modelo didáctico que se aplique para la enseñanza, será la organización y la consideración de los diferentes elementos del currículo. Entonces ellos habían como en esta investigación planteado hasta ahora estos elementos que forman este marco teórico, ¿sí? La idea de la educación integral, la misión evangelizadora de la Iglesia y la importancia de los modelos didácticos. Y buscando y profundizando los chicos en torno a los estudiantes, en torno a cuáles eran los modelos y poder como identificarlos mejor, tomaron lo que los lineamientos curriculares para la catequesis del 97 propone, que es un cuadro de comparación entre estos dos modelos. En la primera columna podemos ver cuáles son los componentes, ¿sí? que tienen estos modelos, por ejemplo, la ciencia que tienen de base o de fondo, el tipo de educación, la exigencia, la justificación, etc. La otra columna, la columna del medio, responde a la enseñanza religiosa y la última corresponde a la catequesis, ¿sí? Entonces ahí se puede ver en esta comparación de estos modelos cómo estos dos modos de enseñar constituyen dos modelos o constituían dos modelos y cuáles eran las características que cada uno de estos modelos tenía. Este trabajo de investigación, los estudiantes hicieron un gran esfuerzo por tratar de abarcar la mayor cantidad de instituciones posible. Se tomó como muestra a 11 colegios, ahí Gabriel recién había hecho mención
de la cantidad de colegios que había en San Juan, pero era muy complejo poder llegar a todos estos colegios, por eso se tomó una muestra de 11 colegios. Y en esos 11 colegios, los estudiantes aplicaron a directivos, docentes y estudiantes diferentes técnicas y estrategias de investigación, como entrevistas, encuestas, hicieron observaciones no participantes, donde ingresaban a las aulas en las horas de la catequesis para poder ver cómo se enseñaba. Y también hicieron investigación documental porque en las instituciones fueron consultando el PEI, el proyecto pastoral, las planificaciones de los mismos docentes. La verdad que fue un trabajo bastante arduo que los chicos, los estudiantes realizaron. José Antonio, discúlpame, estamos casi sobre la hora. Bien, rápidamente entonces algunos resultados. ¿Cuáles fueron algunos de los resultados que los chicos pudieron o los estudiantes pudieron, digamos, advertir? En primer lugar, de esos 11 colegios, ¿sí? Fíjense en este cuadro, 10 de los colegios tenían docentes que tenían la titulación de profesores en ciencias sagradas y otros no. Por ejemplo, otro cuadro también muy interesante para tener en cuenta es que de los 11 colegios, habían 7 que sí tenían un proyecto pastoral. Recién habíamos escuchado esto de un colegio en clave pastoral, no solamente contar con un proyecto, ¿sí? Pero fíjense que muchas veces algunos colegios, 4, ni siquiera contaban con un proyecto pastoral. En cuanto a la denominación del espacio curricular, la mayoría hace referencia a la catequesis, y en cuanto al tipo de clase, hacen más referencia a un encuentro con Jesús, pero prevalece sobre todo las clases teóricas, ¿sí? Eso es un poco, digamos, como los resultados. Y después de estos resultados, ya para ir cerrando, perdonen si me he extendido demasiado, ¿cuáles fueron como los principales hallazgos? Primero, la falta de claridad en la diferencia y complementariedad entre ERE y catequesis. Y esta existencia de diversidad no era solamente en el nombre, sino en la organización, metodología, evaluación. Había una falta de proyecto pastoral que también influye en el modo de enseñar la fe en la escuela. Se ve que se evidencia que había una preferencia por el enfoque más en relación con la catequesis, y también se hacía o se enfatizaba la importancia que tenía la formación docente, el desarrollo profesional continuo, y se advertía una falta de correspondencia entre lo que planificaban y lo que los estudiantes daban. ¿Cuáles fueron las grandes proyecciones o los aportes, ¿sí?, de este trabajo de investigación? Nos sirvió muchísimo, porque justo se realizó en una etapa en donde estábamos nosotros como instituto en una época de revisión del diseño curricular. Por lo tanto, todas estas hallazgos y resultados ayudaron a perfeccionar justamente la formación y el nuevo plan de estudios que se planteó, digamos, con un nuevo enfoque. Y también se comenzó en la diócesis un trabajo de reflexión con los colegios parroquiales en torno a la catequesis en la escuela, la relación con la parroquia y con la pastoral. Y solamente como para terminar, digamos, nos ayudó también como a diferenciar y entender que tanto la ERE como la catequesis, como, digamos, integrantes, ¿no?, del ministerio de la palabra, tienen que estar complementados, ¿no?, como el mismo directorio enseña, ¿no? Pero que la ERE tiene una particularidad muy importante, que puede tomar diferentes formas y modos de acuerdo a cada realidad. Y eso es muy rico, y eso es lo que deberíamos como seguir pensando para ver cuál es la mejor manera de implementar la ERE en nuestras instituciones educativas. Tengo para seguir un poco más, pero no quiero quitar el tiempo a Mercedes y a vos también, Gabriel. Así que muchísimas gracias por la atención. Cualquier cosa, bueno, aquí estamos para seguir compartiendo. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio.
Vamos a continuar. Voy a exponer yo de una manera breve también una investigación que tiene que ver con el imaginario del profesor Derk, y me gustaría que tuviésemos un tiempo un poquito más extenso para que Mercedes también nos compartiera algo importantísimo, que es el acompañamiento de los profesores, ¿sí? Bueno, yo ya les dije, soy Gabriel Aravena, soy el actual coordinador del profesorado en Ciencias Sagradas. José Antonio fue coordinador del mismo profesorado, y Mercedes también, ya, bueno, felizmente jubilada, pero también trabajamos en el mismo camino. Así que le voy a pedir a José Antonio que me ayude con compartir pantalla, porque yo necesito verlos, y si cambio no voy a poder verlos, ¿sí? Muy bien. Lo que yo les voy a proponer ahora, en realidad, es parte de un proyecto de investigación que iniciamos en el instituto con un profesor, el padre Raúl Salazar, que creo que está también por aquí, y 3 alumnos que ya son egresados del instituto, y que tenía que ver con indagar un poco sobre los contenidos, sobre el imaginario, sobre el rol de la catequesis escolar, ¿sí? Y yo hoy voy a tomar un punto específico, que es el imaginario pedagógico del profesor en enseñanza religiosa escolar. Vamos a pasar a la siguiente, José. En la investigación que ahora en realidad estamos como cruzando datos, haciendo el análisis de datos, se denominaba imaginario pedagógico de la clase de catequesis y el rol docente en la escuela católica, aportes para su especificidad epistemológica. En principio lo que buscábamos era un poco tratar de indagar sobre los supuestos que habían en la concepción de la clase de educación religiosa escolar / catequesis, ¿sí? Aquí no hemos hecho la distinción porque no queríamos como determinar bien hacia dónde estábamos yendo, ¿sí? A la enseñanza religiosa escolar o a la catequesis, y también a partir de allí recoger cuál era el rol o el estilo del docente en estos colegios confesionales de la Arquidiócesis de San Juan. La investigación se hizo un focus group, después se hizo una entrevista y después algunos diálogos con algunos profesores. La entrevista se envió una encuesta, en realidad, aproximadamente a 60 profesores, de los cuales 27 respondieron, ¿sí? Y a partir de ahí hemos ido trabajando en estos resultados. El siguiente, José. Vamos a conocer un poco, o lo que me gustaría dejar como punto de partida es el concepto o la noción de imaginario pedagógico, que no es propiamente, digamos, del área de la teología, ni de la catequesis, ni de la enseñanza religiosa escolar, sino que viene desde la sociología, del concepto de imaginario social propuesto por Charles Taylor, aplicado acá a la pedagogía, ¿sí? Este concepto imaginario social o el imaginario parte justamente de imágenes, creencias, valores, ¿sí? Que van constituyendo un sistema de creencias, ¿sí? Un sistema de percepciones o de presupuestos en los cuales una sociedad o una comunidad, ¿sí? Ya los asume y de esa manera se comporta, toma decisiones, actúa, hace sus prácticas, ¿sí? Entonces, parte desde la imagen, como resultado también de la palabra, de lo que se va diciendo, de lo que se va dando por supuesto, y se vincula directamente con representaciones simbólicas construidas. Javier Laudo Castillo es el que lo aplica a la pedagogía y dice que es el conjunto de supuestos pedagógicos subyacentes, en los cuales se sustentan, por supuesto, ideas, creencias, teorías y prácticas educativas. Y termino con esta frase de él que dice: es una suerte de discurso pedagógico en el sentido de un patrón conceptual que condiciona la manera en que la realidad educativa es percibida, explicada y orientada. Es decir, es un sistema, les decía recién, que se construye y a partir del cual elaboramos o funciona esta comunidad o esta sociedad. No tiene que ver con un individuo ni con un grupo, sino con un sistema ya armado, ¿sí? De presupuestos. En esta investigación lo que buscamos era ver cuál era el supuesto o este imaginario, ¿sí? Sobre el profesor de ciencias sagradas o el docente que estaba en el aula. Y esto tendríamos que indagarlo tanto a los mismos docentes, cómo se percibían a sí mismos, también a los directivos, ¿sí? A los alumnos, a la comunidad educativa en general, porque ahí es donde se forma este imaginario en relación al profesor, ¿sí? Vamos a ver un par de respuestas nada más, sobre todo la siguiente.
es una de las preguntas que estabas en el cuestionario. En el cuestionario preguntabas, bueno, aparte de la edad, en qué grados o en qué cursos enseña, en las instituciones educativas, después cómo se llamaba su unidad curricular o su espacio curricular, cómo era el trato, si ellos notaban alguna diferencia de trato entre los directivos o entre los pares hacia ellos, después cuál era el objetivo de su espacio curricular. Y bueno, y después teníamos esta pregunta que tenía que ver con cuál se identifica, con cuál de estas opciones se identifica el profesor, ¿sí? Y estos fueron uno de los resultados en los cuales 11 de los 25 que respondieron se percibían como catequistas, ¿sí? 8 como profesores de ciencias sagradas y 5 como profesores de enseñanza religiosa escolar y 1 como agente de pastoral. ¿Sí? Estas percepciones o esta manera de identificarse, en realidad acá no hay un juicio de decir si son correctas o no, sino en realidad es justamente percibir hacia dónde está el foco en el cual el profesor se percibe o la comunidad se percibe, ¿sí? Al momento de preguntar el por qué, vamos a la siguiente, casi todas las respuestas, incluso ya José Antonio en la investigación que hicieron en el 2017, la iniciamos en el 2022, y hemos concluido, digamos, la recolección en el 23, todavía estamos en el análisis de datos, ¿sí? Las respuestas al por qué se identifican con esto, por ejemplo, dice, porque me siento invitado a ayudar a los alumnos que se encuentren con Jesús y su mensaje de amor, por la forma de llevar adelante la enseñanza en cuanto a contenidos y por ser el instrumento que acerca a los pequeños al conocimiento y al contacto con Jesús amigo, porque la catequesis se desarrolla en orden a un encuentro, ¿sí? El profesor con la palabra, el profesor con el alumno y el alumno con la palabra, porque a veces mis clases son encuentros de catequesis y otras son ERE, porque trato que los chicos tengan de verdad un encuentro con Jesús desde la catequesis, o porque soy profe de catequesis y porque al catequizar es mi misión como cristiano. Bien, esas son algunas de las respuestas que dieron los profesores. Después, cuando les preguntábamos el objetivo de su unidad curricular, también decía evangelizar, propiciar el encuentro con Cristo, ¿sí? Anunciar la fe, transmitir contenidos. Después cuando preguntamos cuál era el trato de los docentes, ¿sí? De los directivos hacia ellos, decían que a veces se los sobrecargaba de actividades, ¿sí? Que tienen que ver con estas actividades extraáulicas, que son las actividades pastorales, ¿sí? Entonces aquí también ya hay un dato que tiene que ver con lo pastoral o con otras actividades que no solamente son del profe, pero bueno, están también vinculadas hacia ellos. Bien, ya dije, bueno, la denominación del espacio curricular en casi todos es catequesis, educación en la fe, formación cristiana, teología, ¿sí? Yo he trabajado un tiempo en Chile se llamaba religión y los alumnos le decían, en Chile está en todos los colegios, ¿sí? Acá, bueno, en Argentina son en los colegios confesionales, pero le decían relicreo a la hora de religión. Vamos a pasar a la siguiente, José Antonio. Lo que por ahí podemos como sacar un poco en conclusión, y que ya José Antonio también lo adelantó en la investigación anterior, es que había una confusión, ¿sí? Entre catequesis, enseñanza religiosa escolar, y en la pastoral. Bien, esto es bueno, a mí me parece fantástico que los profesores en su forma de percibirse puedan tener en cuenta estas 3 dimensiones de su labor, ¿sí? Pero a lo que nosotros nos enfocábamos era un poco a fortalecer, como estamos en un instituto de formación docente, su dimensión pedagógica o su rol docente específicamente. En los 3 directorios, en el del 71, en el del 97 y en el del 2020, ¿sí? Se define específicamente el fin, la metodología y el ámbito propio de la catequesis y las competencias específicas del catequista. Y se reconoce principalmente la naturaleza de suscitar la fe, alimentar, sostenerla en una comunidad y acercar a los creyentes a la persona de Jesús. Eso todos lo tenemos claro, incluso lo hemos visto en los resultados de la investigación, ¿sí? El rol o el fin y la meta del catequista, ¿sí? Pero recién en el directorio del 97 y en este del 2020 se hace como esta distinción más específica en la cual se reconoce la disciplina escolar, se reconoce la enseñanza religiosa escolar como una disciplina escolar con la misma exigencia de sistematicidad y rigor de las demás materias, con la misma seriedad y profundidad de las demás disciplinas, y también que pueden tener un diálogo interdisciplinario, ¿bien? Y el trabajo con otros pares, que es lo que nosotros estamos viendo últimamente, ¿sí?
Lo decía ayer Silvia cuando le preguntaban qué no tenía que faltar o qué cosas se habían dado cuenta que faltaba en los lineamientos anteriores, y era la dimensión didáctica, ¿sí? Yo creo que apunta justamente a la formación pedagógico-didáctica. Yo creo empoderar al profesor en eso. Vamos, José Antonio, a la siguiente. En esto creo que es interesante, y acá yo quiero hacer como una invitación a que revisemos un poco nosotros como profesores nuestro perfil, ¿sí? Si nuestra identidad como profesores, catequistas y pastoralistas está clara, y cuál es mi rol específico en el aula. Bien, de poder también tener en cuenta cuáles son los desafíos, ¿sí? En este contexto actual, la personalización es muy importante, poder identificar al alumno, ¿sí? La iniciación mistagógica, el acompañamiento espiritual, ¿sí? Reconocer nuestros rostros, reconocer a referentes también dentro de la comunidad, y también tener en cuenta la tradición local. Nosotros en nuestra diócesis no podemos pensar una EREC, ¿sí? Totalmente separada de la catequesis ni de la pastoral educativa, porque al estar en colegios confesionales, ¿sí? Necesariamente vamos a estar entrelazados. Pero ¿qué pasaría si estuviésemos en colegios no confesionales? Bien, después pensar también en una conversión o transformación pedagógica, en esto de que si somos capaces de seguir una autoformación, de poder seguir acompañando procesos también en la formación de nuestros alumnos y en la nuestra, de tener itinerarios claros, ¿sí? De que si somos capaces de hacer y suscitar experiencias como docentes. Y finalmente, tener en cuenta esta tridimensionalidad que es la pedagógica, la catequética y la pastoral. Por supuesto que nuestro foco estaba orientado hacia lo pedagógico. José Antonio, la siguiente, así creo que me quedan 2 minutos. Todos tenemos, si yo les pregunto a ustedes, si pusieran en la balanza cuáles han sido o qué cantidad tienen de experiencias satisfactorias y experiencias frustrantes en su rol docente, quizá nos encontremos en este contexto con experiencias un poco más frustrantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la recepción de lo que nosotros sentimos que estamos llamados o nuestra vocación evangelizadora, ¿sí? Entonces, en la misma encuesta nosotros le preguntábamos a los profesores, y los profesores decían justamente esto, de la falta de fe, el no acompañamiento de los padres, el que no se entienda el mensaje evangélico, ¿sí? Y después, en cuanto a experiencias satisfactorias, estaba siempre esto de que también el haber acercado a alguien a Cristo, el haber transmitido la fe, o el haber logrado incluso a veces una planificación completa. Bien, vuelvo a decir, hay una vocación misionera y evangelizadora que está muy fuerte, pero creo que debemos empoderar y fortalecer nuestra vocación docente. Entonces, cuando nosotros podamos como también comprender que nuestra misión en el aula, ayer lo decía el padre Alejandro Puigari, que la evangelización va más allá del aula, ¿sí? Sino que nosotros tenemos un rol específico en el aula, y que no somos nosotros directamente los que vamos a suscitar la fe, sino que estamos acompañando, dando a conocer la identidad, como dice el directorio en el 1313, el nuevo directorio, la identidad del cristianismo, ¿sí? Quizá estas frustraciones, ¿sí? no sean tan poderosas o nos quiten un poco la energía en nuestro rol docente. Y finalmente, transcribo aquí la siguiente, como alguna clave que lo trae el nuevo directorio, y es el número 318. Les recomiendo que, ya lo decía también antes María Belén, de poder leer los números 313 al 318 del directorio, donde está justamente específico el tema de la enseñanza religiosa escolar. Pero aquí está clarísimo, creo que hay una clave en la cual nosotros podríamos reflexionar, meditar y poder también sacar nuestras propias principios rectores en nuestra formación docente. Dice, para que la enseñanza religiosa escolar, la enseñanza escolar de la religión sea fructífera, es fundamental que los docentes sean capaces de poner en relación la fe y la cultura. Lo venimos escuchando desde ayer. Los componentes humanos y religiosos, la ciencia y la religión, la escuela y otros agentes educativos, lo escuchábamos hoy también, ¿sí? Todos esos espacios que también forman a la persona. La tarea del docente, dice el directorio, es finamente educativa, orientada a la madurez humana de los alumnos. Y finalmente, y esto para que nosotros nos dé paz, ¿sí?
dice, al mismo tiempo se pide que los educadores sean creyentes y comprometidos en el crecimiento personal de la fe, pertenecientes a una comunidad cristiana y deseosos de dar razón de su propia fe a través de sus mismas competencias profesionales. Esto es lo mismo que se le pide a cualquier cristiano comprometido. ¿Sí? Entonces, como docentes también estamos llamados a esto, ¿sí? Pero sin perder de vista nuestro rol docente. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto sería como lo que yo quería compartirles mínimamente, ¿sí? Vamos a pasar directamente a... Espero no he hablado muy rápido, yo por ahí se me atoran las palabras por querer decir todo, pero bueno. Vamos a darle el espacio ahora a Mercedes, que nos honra con su presencia. Yo decía recién, Mercedes ha sido coordinadora del profesorado, profesora también. Actualmente es jubilada y está ejerciendo un ministerio muy valioso dentro de la iglesia, que es el del Ministerio de la Escucha. Ahora les leo un poquito su CV. Bueno, en este momento está jubilada, ha sido formadora de catequistas la mayor parte de su vida. Como decía, trabajó en el profesorado en Ciencias Sagradas en nuestro instituto, en la Universidad Católica, hasta el año 2021, y en este momento se dedica a ejercer el Ministerio de la Escucha y el acompañamiento espiritual en la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo. Ella fue formada para esto en el Centro de Espiritualidad Santa María, fundado en 1972 por la señora Inés Ordóñez de Lamus en Buenos Aires, ¿sí? Y nos va a traer este matiz valioso en la formación. Mercedes. Buenas tardes. La verdad que agradezco mucho este espacio y esta oportunidad. Lo que voy a tratar en este ratito creo que es totalmente distinto y a la vez creo que es como la base de lo que han estado compartiendo, ¿no? El arte del acompañamiento, un criterio valioso en la formación del ser del futuro catequista. Acá lo que voy a poner el acento es en la formación de aquel que va a formar a Cristo en el corazón de otros interlocutores o otros hermanos en la fe. Y voy a empezar con una imagen, ¿sí? Porque todo esto, lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo y lo que se vivirá, tiene este sabor a la palabra de Pablo. Hijos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué me vino esto a la cabeza? Porque siento que todo esto que vamos viviendo tiene que ver con esto de lo que significa nacer, morir, dejar, ubicarse, abandonar, seguir dando vida y todo lo que eso puede significar. Se nos pide hoy anunciar, se nos puede discernir cómo hoy anunciar a Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? En las escuelas católicas, con todo el desafío que eso significa. La realidad lo pide, nuestros interlocutores lo gritan muchas veces siendo indiferentes o navegando en espacios o redes que no son los que sabemos y podemos ofrecerle y lo gritan. La Iglesia lo solicita vivamente para hacer significativo el anuncio que no se puede callar. Y la fidelidad de aquel que amamos y en quien creemos como el camino, la verdad y la vida, no deja de inquietarnos y de invitarnos continuamente a una conversión. Como formadores, por supuesto, y principalmente como cristianos. También pongo el foco acá porque hay algo que me parece que es esencial. La formación de los catequistas requiere atención especial, dice el directorio catequístico en el 130, ya que la calidad de las propuestas pastorales está necesariamente unida a las personas que las realizan. Y esto me parece que no hay que perderlo de vista.
porque si realmente queremos catequistas o profesores de ERE que puedan enfrentar el desafío de anunciar a Jesús en este tiempo, tenemos que poner el corazón en cómo los estamos formando a ellos. Hay algo que me parece que es que voy a prestar atención acá, dentro de todos los temas. A ver, quiero ser bien clara, para que no se confunda lo que deseo tratar, ¿no? En lo que deseo ponerle el foco. Voy a tratar de la dimensión sobre la formación del ser del futuro catequista solamente y raudamente, ligeramente, la formación en su dimensión humana. Y el segundo foco que voy a tratar de tocar es de esto, de que para poder realizar esto, la importancia del proceso del acompañamiento. Pero este tema da para mucho, sí que voy a ir de a poquito entrando en el primero. Dentro de las dimensiones de la formación, sabemos que tenemos, según el directorio catequístico en el capítulo 4, el ser, y ha agregado en este último tiempo el saber ser con, ¿sí? Y esto abarca todo el tema de madurez humana, cristiana, conciencia misionera. Esto no lo voy a leer, simplemente quiero ubicar el ser dentro de esta dimensión, el tema de la madurez humana. La formación del ser, dice el directorio catequístico en el 139, ayuda al catequista a reconsiderar su propia acción catequística como una oportunidad para el propio crecimiento humano y cristiano. Dice el directorio en el número 139. Y esto es así porque el encuentro con Cristo, dice el directorio catequístico 76, involucra a la persona en su totalidad, psiquis, mentes y sentidos, también el cuerpo y sobre todo el corazón. En este sentido, la catequesis, que ayuda a la interiorización de la fe, sostiene algo esencial para el nacimiento del hombre nuevo que deseamos encontrar en Cristo y para la transformación espiritual y personal. Pero sin poner el foco en esa parte humana y en la integración y todo lo que significa educar estos aspectos de la parte humana, todo lo otro es como que se va poniendo arriba como un parche, ¿no? Un parche, no lo digo en forma despectiva, sino que creo que en la raíz de todo este cambio hay que, como diría Pablo VI, hay que evangelizar no como un barniz, ¿no? Sino hondamente desde donde debe empezar toda transformación. Porque diría el Evangelii Gaudium, y esto es muy bonito, ¿no? Dice el Papa Francisco, el 237, el Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente. No termina de ser buena noticia hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del reino. Me parece que esto es muy importante, ¿no? Porque acá, más allá de la forma, de la manera, de los recursos, como no perder el sentido profundo hacia el cual el catequista o el profesor de ERE, evangelizando, se va haciendo otro Cristo, ¿sí? Y en el cual de repente, y para lo cual queremos hacer todo lo que estamos haciendo en este deseo de poder clarificar de qué manera anunciar el Evangelio
al mundo de hoy. Acá hay algo que lo voy a así solamente a enumerar porque esto es mucho, ¿no? Pero este proceso de involucrarse, de integrarse, es intransferible, lo tiene que hacer cada ser humano, cada persona, y es único. Y como dice el texto de, ¿cómo que se llama? De Evangelii Gaudium que hemos leído, abarca todo el ser, a toda la persona. Cuando hablo de esto que está acá, lo he tomado de un teólogo y filósofo muy importante en este momento que se llama Francesco Torralba, que aterriza esto de otra manera, porque cuando está hablando del ser humano, está hablando de educar, de formar y de trascender su autoconciencia, su autoconocimiento, su autoposición, su autodominio, su autodeterminarse, su autogobierno y su autodonación. Cada uno de estos es un mundo en la persona, y es la vida desde la cual realmente en verdad se puede anunciar a Jesucristo. Hay algo muy importante en esto también, todo este proceso sucede en lo íntimo de cada uno. Esto como idea lo sabemos y lo sabemos mucho, pero todo lo que significa asumir este proceso desde adentro y decidir poner en marcha esta ardua aventura de convertirse en persona humana, es un desafío que en la vida cada uno tiene que aceptar, decide aceptar o no. Poder decir con asombro y veracidad, soy yo, ¿sí? Es un proceso que no termina jamás. Y es declarar el poder adentrarme y habitarme en este proceso de ser persona humana, de poder, para poder salir sin diluirme en el afuera, es declarar de alguna manera, vitalmente y existencialmente, que soy reflejo de aquel que dijo yo soy el que soy. Y de que encarnándose y asumiendo todo lo humano, nos reveló quién era, al decirnos de miles de formas: yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el agua viva. Poder llegar como ser humano a poder poner el peso y llegar a esto, me parece que es un proceso sumamente interesante y necesario que hay que poder pensar. Porque desde la única manera, cuando yo puedo decir, yo soy esto que soy, con todas mis sombras, mis luces, mis dolores, mis alegrías, mis fracasos, mis frustraciones, mis historias, y todo lo que demás que no puedo ahora abarcar, voy a poder decir entonces realmente, pero con peso, y en verdad, esto que Pablo pudo llegar a decir: ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Pero no como una frase, sino como un proceso donde fue cristificado, porque primero Él pudo tomar su humanidad y abrirse a este misterio de Cristo que lo habitaba. Es tan precioso este llamado a ser como persona. Y a la vez es tan complejo el proceso para descubrirlo, asimilarlo y madurarlo, dándonos cuenta de cómo se recorre esta experiencia, que no basta solo una formación intelectual en los profesorados, que se pueda dar, por ejemplo, sobre antropología cristiana, sobre psicología, sobre su evolución, o sobre el mismo misterio de Cristo. Si todo eso no pasa por el corazón humano y tiene que ver con lo que la persona, en este caso el catequista o el futuro catequista o el futuro docente, vive y lo apropia, va a quedar eso, como
como un barniz que a lo mejor muchas veces con muy buena voluntad va a repetir y va a decir automáticamente y va a pasar, pero sin saber cómo es el proceso interno por el cual eso se va realizando. Conocer a Jesús es el mejor, entonces sí, se puede llegar a decir, puede la persona llegar a decir que sobre eso, lo demás es como un efecto dominó. Si eso está, la persona va a tener el corazón abierto para saber, para poder hacer, porque va a poder comprender desde dónde y cómo, y va a poder en esto acompañar. Y aunque sea rápidamente, no sé cuántos minutos me quedan, quiero tomar este tema del acompañamiento porque me parece que es profundamente importante. 90 veces el directorio catequístico pone en este directorio cerca de 90 veces la palabra acompañamiento, acompañar, acompañante. El Papa Francisco habla del acompañamiento en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y este es el telón de fondo sobre el cual se va a tomar para poder ponerle el énfasis del catequista o del profesor o sea, realmente la persona humana, va a poder mostrar este perfil de su identidad de catequista, de acompañante y de maestro. También esto es muy importante, ¿no? Porque aparte, ya he visto que han estado hablando de la mistagogía, que tiene que ver también no solamente cómo enseñar los sacramentos, sino cómo se aprende a vivir la vida en clave mistagógica y contemplativa, le agregaría yo. También habla el directorio catequístico de que el acompañamiento es un estilo, y es un estilo formativo. Si queremos un catequista acompañante, hay que formarlo en este aspecto. Y si esto no lo vive desde que se va formando, desde que va haciendo su propio proceso, no le va a salir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si él no lo ha podido vivir en sí, tampoco va a saber cómo hacerlo. No porque sea algo difícil o nuevo, sino porque realmente es un aspecto que hay que uno lo tiene que caminar. También cuando habla del catequista acompañante, dice que es este estilo es un elemento especial de la pedagogía de la catequética, para poder hacer catequesis, ¿sí? Y me voy a detener, no te estoy viendo, Gabriel, no sé cuántos minutos me queda. Me voy a detener un ratito en esto, que creo que es el número 3 del directorio catequístico, y a mí yo cuando lo descubrí me pareció realmente importantísimo, ¿no? Porque dice, a la luz de estos rasgos que caracterizan la catequesis en clave misionera, aparte de querigmática y como iniciación mistagógica, se puede considerar la finalidad del proceso catequístico. La comprensión que actualmente se tiene de lo dinamismo formativo de las personas exige que la íntima comunión con Cristo, que es el objetivo último de todo lo que hacemos al evangelizar y al anunciar a Cristo, no solo se considere como un valor en sí, sino que se tenga en cuenta el proceso de acompañamiento que esto supone. Yo me preguntaba por qué eso está tomado del Evangelii Gaudium de 169 a 173. ¿Por qué? Y dice, de hecho, la interiorización del Evangelio supone un proceso complejo que implica a toda la persona en su propia experiencia de vida. Solo una catequesis comprometida en que cada persona pueda madurar
su propia y original respuesta de fe, podrá lograr el objetivo indicado. Hasta acá siempre se ponía esto, que lo que se buscaba, el objetivo era que la persona entrara en comunión con Cristo. El directorio catequístico pone el acento en esto otro. ¿Para qué? Para que la persona pueda madurar su propia y original respuesta de fe y pueda entrar en comunión con Cristo. Este es el motivo por el cual el presente directorio insiste en la importancia de que la catequesis acompañe en la maduración de la mentalidad de la fe. Es una dinámica de transformación que, en definitiva, es una acción espiritual. O sea, a ver, esto me pareció realmente, esta maduración es una acción espiritual. Y esta será la forma propia y necesaria para poder inculturar la fe. Por eso me parece que esto no hay que perderlo. Mercedes. Sí, perdón, no estoy bien. Más, porque me avisan que ya están volviendo a la sala. Así. Bueno, ahí termino, perdón. ¿Por qué es esto? Porque lo que hay que conseguir, o lo que en verdad hay que poder potenciar, no es solamente que la persona sea persona humana con todo lo que significa, eso lo puede hacer cualquiera, no necesariamente siendo creyente. Porque lo que en verdad buscamos es que esto que dice San Pablo en Romanos 12:12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de la renovación de la mente, ¿no? La renovación de la mente. Y ahí termino. Esta renovación de la mente es la renovación que nos hace otros Cristos. Y este entramado no son cosas separadas. Todo sirve, todo se hace, porque es la vida. Todo lo que se aprende, todo lo que se sufre, todo lo que se pregunta, todo lo que la persona va pasando en su proceso, en lo que encuentran, todo sirve. No son yo como profesor, yo como persona, yo como cristiano, o sea, todo va haciéndome Cristo, porque el Espíritu Santo no deja de actuar y de hacer que Cristo viva su misión hoy aquí en el mundo. Lo dejo así, porque ya está. Muchísimas gracias, Mercedes. La verdad que es una dimensión importantísima esta del acompañamiento, y poner el foco ahí, volver a traerlo, creo que era necesario. No sé, mientras van llegando el resto de los compañeros que están en las otras mesas, si alguien quisiera poner alguna pregunta, algún comentario, sí, ahí en el chat, y lo vamos leyendo. Bueno, aquí hay agradecimientos por las exposiciones. Sí, es corto el tiempo, podremos charlar un montón, pero estar frente a las pantallas mucho tiempo también nos agota, así que a veces uno trata como de compartir mínimo algunas ideas. Dice Giselle, excelente, tanto Mercedes como Gabriel, muchas gracias, que se sigan gestando estos espacios de pensar y repensar. Bien, genial, excelente, Mercedes, muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Sí, es una responsabilidad de la formación docente. Actualmente estamos también en la actualización del nuevo diseño, así que justo son todos puntos, son bisagras, así que nos ayuda también todo lo que estamos escuchando, lo que vamos viendo. Muchas gracias a los tres. Quizá motivarlos también a los que son profes, que puedan ir haciendo también, creo que es muy interesante que cada uno pueda ir haciendo en su propia práctica investigación de su trabajo, ¿sí? Hacia dónde va, ir reflexionando, ir sacando conclusiones. Creo que es
una tarea que a veces la perdemos como docentes, ¿sí? Entonces es interesante por ahí ir anotando, ir pensando nuestras tareas, nuestras clases, qué salió, qué no salió, qué me frustró, qué me resultó satisfactorio, y después sobre eso ir también pensando también la actualización, la mejora. Bien, allá está llegando la gente de las otras mesas, ya lo veo a Pablo, Alejandro. Muy bien, ¿cómo están? Elida. Ya volvimos, ya vamos volviendo. Hola. Muy bien, perfecto, ¿cómo están? Muy bien, se nos ha hecho corto, la verdad. Sí. Lo que sí tenemos, tenemos la gracia de poder tener grabadas las 3 sesiones, entonces después van a estar colgadas, ya le estamos compartiendo los links, entonces si bien han tenido que elegir una para participar, pero después pueden ingresar a las otras sesiones y poderlas ver, ¿sí? Bueno, Adrián, ¿cómo estás, Adrián? Bien, qué gusto verte. Muy bien. Hola Pablo. ¿Cómo estamos? Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto verte. Bueno. Muy bien. Muy bien. Cristian, ¿cómo les ha ido con la experiencia del jardín de nivel inicial? ¿Estás muteado? No, sí, está bien. Ahora me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, estuvimos poquitos allí, no sé si ahí Matías o la hermana Pilar, que los veo, viste que uno lo ve a todos, tuvimos unas 8 o 10 personas, donde compartieron Maricel, María y Claudia, su experiencia de llevarla a concretar los lineamientos curriculares de la Arquidiócesis de Córdoba en el nivel inicial, ¿no? Entonces contaban un poco, también vamos a poner en los materiales estos lineamientos que ustedes en la Arquidiócesis están ahora me decía que en el 2024 el proceso de revisión que hicieron para 4 y 5 años, porque calculo que también muchas arquidiócesis, diócesis, juntas catequísticas, o juntas de educación católica, les viene bien para compartir, ¿no? Para tener idea, ¿no? Y bueno, una de las cosas que tanto Maricel, que es la directora de la escuela, como María, que es catequista, es maestra, y Claudia, que es catequista y catequeta, marcaron mucho el tema de la progresividad, tanto en el trabajo con los niños, como el trabajo con los docentes, respetando los propios procesos de maduración en la fe y los propios procesos psicoevolutivos, ¿no? Hoy yo les decía también esto de que nos decía el padre Franz, ¿no? La fidelidad al hombre, la fidelidad a Dios, la fidelidad a los niños y la fidelidad al mensaje, al querigma, ¿no? Renunciar al encuentro con Cristo, pero en esta cotidianidad y dinámica de la vida y teniendo la comunidad como sujeto, como contenido y como método, decían las chicas también, entre otras ideas fuertes que salieron, no sé si Matías o Pilar tienen ganas de compartir algo más. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿Qué fue tal? enriquecedor por ahí también compartir experiencias concretas que los diseños nos contaban, que eso te ayuda a pensar también nuevas ideas, nuevas propuestas. Así que gracias por eso, porque bueno, compartir el propio trabajo y las propias dudas hace bien también. Muchas gracias. Algo que va surgiendo, bueno, que quedó un poco confirmado también en ese compartir que tuvimos, fue la capacidad de trabajar desde los que estamos para los que están también, ¿no es cierto? O sea, una pastoral educativa que nace de la comunidad educativa concreta y, por hablar de alguna manera, también la comunidad de educandos concreta también, y eso no solamente desde el inicio, sino que sea una constante, porque bueno, como veíamos ayer también, la pastoral educativa necesita estar siempre atenta a lo que va pasando también y tener de alguna manera como esa capacidad de adaptarse a las situaciones concretas también que van ocurriendo dentro del camino de la educación. Muchas gracias, Matías.
Bueno, Gaby, compartinos vos cómo les ha ido allí ustedes se quedaron ahí fijos en la sala. Bien, yo... no tuvieron que cambiar de domicilio. No, gracias a Dios, no tuvimos que hacer mudanza y llevar muchas cosas. Bueno, yo también invito ahí a José Antonio y Mercedes si quieran hacer algún aporte, pero además de que fue corto el tiempo, bueno, fue un momento lindo para poder compartir experiencias de investigación, como también este llamado, esta invitación al acompañamiento e integración de la persona en el proceso de formación también del docente, ¿sí? Más que nada hemos tenido como eje esto de la formación de los profesores y catequistas, de los profesores de EREC y los catequistas, los tres somos formadores, ¿sí? Hemos trabajado y trabajamos en el instituto, y de las cosas que rescato es justamente esto de que está claro como la vocación catequista o la vocación a evangelizar, y también surge la necesidad de dos necesidades, la necesidad de empoderarnos como docentes y de poder tener en claro nuestro perfil y dentro de ese perfil nuestro rol y nuestras funciones como docentes, y la otra necesidad es la de esta integración de la persona humana totalmente, como el formando, ¿sí? el propio alumno, digo, o candidato a profesor, ¿sí? Y de poder tener un espacio de acompañamiento para esa integración de sí, y poder integrar a Cristo, y bueno, y poder también después acompañar estos procesos también, que es lo que nos compartió Mercedes. No sé si José Antonio o Mercedes quieren agregar unas palabras. No, solamente, bueno, agradecer a Lisca, bueno, a vos, Gabriel, también, que han estado, Pablo, trabajando desde hace meses con esta jornada. Y bueno, Mercedes, también un placer, como siempre, con esa claridad, profundidad y serenidad que hace muy bien. Yo particularmente ha sido como una carrera, porque he tenido que ir muy rápido, pero bueno, en otras oportunidades podremos seguir compartiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les contamos a todos que en distintos lugares del país en este momento hay una tormenta espantosa, una tormenta eléctrica con alto milimetraje de agua. Entonces, ¿qué hace que se hayan suspendido que varios asistentes, varios profes, varios catequistas hayan tenido que se les ha cortado la luz o han tenido dificultades en la conexión con internet? Así que no se preocupen, porque va a quedar grabado todo esto para que podamos participar. Sí hemos notado una fluctuación en los servicios de internet que tiene que ver con las descargas eléctricas de la tormenta. Bueno, me toca la misión de un poco cerrar, digamos, cerrar o integrar tiene que ver también con el habilitar la palabra, de enriquecernos mutuamente y de ir descubriendo un camino, un itinerario. Primero, lo importante que es habilitar la palabra a los catequistas, pastoralistas y docentes del país, a los directivos, a los religiosos y religiosas, de habilitar la palabra para escucharnos y poder ir descubriendo búsquedas comunes. Búsquedas que se profundizan y se enriquecen si justamente compartimos, ¿no? Muchas veces, cuando uno va escuchando de historias, de búsquedas, muchas veces hay muchos colegios que se sienten medio huérfanos, o no saben a dónde echar mano, o cómo articularse, porque muchas veces no existen, o no es tan fácil acceder, digamos, a un espacio para encontrarse y compartir experiencias, o buscar experiencias de otros, o saberes. Y creo que, más allá de los institutos de formación docente, que son valiosísimos, por supuesto, estos espacios nos ayudan para irnos conectando, ¿no? Y entrar en una dinámica un poco más de sinodalidad y de comunión de saberes, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Por un lado, ese aspecto. Por otro, estas ponencias de estos días nos ayudan a ver que no siempre hay claridad plena en cuanto al tema de qué sea la pastoral educativa, qué sea la educación religiosa escolar y qué sea la catequesis en la escuela. Que no son simplemente disquisiciones de tipo académico, sino que realmente el poder comprender la naturaleza
de cada uno de estos campos ayuda para que sea más eficaz la tarea evangelizadora y también que se pueda alcanzar los fines que se propone cada uno de estos campos. Entonces, hay distintos avances, pero poderlos poner en comunión nos ayuda para comprender un poco más. También vemos como uno de los aspectos que necesitamos reforzar también, no solamente pensar en itinerarios, en camino o en experiencia para los chicos de nuestra escuela, sino que justamente esta mirada desde lo pastoral o esta mirada de la complejidad o de la integralidad también nos obligan a pensar seriamente en la formación de los docentes, ¿no? Necesitamos también un nuevo paradigma en la formación de los docentes para esta nueva escuela en clave pastoral, ¿no? Muchas veces, a lo largo de lo ancho del país, vemos iniciativas, propuestas y procesos sumamente valiosos y se pueden apreciar diversos énfasis, ¿no? Algunos hacen mayor énfasis, por ejemplo, en los contenidos, en los aspectos teológicos, y bueno, salen sólidamente formados en esos aspectos, pero quizás en aspectos pedagógicos o didácticos tienen mayor dificultad. En otros casos hay un alto énfasis en lo pedagógico didáctico, pero quizás en la parte de contenidos no sea tan así. Y entonces necesitamos un espacio de integración y de compartir saberes, ¿no? Necesitamos un docente nuevo para estos nuevos tiempos, ¿no? Docentes que entre todos comprendamos los desafíos de una verdadera conversión pastoral de nuestras prácticas, una conversión pastoral en cuanto a nuestra formación y una conversión pastoral también institucional. Una conversión que por otra parte tiene que ser permanente, como es todo proceso de conversión, ¿no? Si la conversión se acaba, ya no es conversión, ¿no? Requiere esa constante fidelidad a Dios y a los tiempos, ¿no? Que tan maravillosamente el beato Enrique Angelelli decía, uno oído en el pueblo y otro en el evangelio. Pocos saben que cuando Angelelli, esa famosa frase, tenía que ver con el directorio catequístico del año 1971. Nos recordemos que Angelelli fue el primer director de una junta de catequesis en clave del concilio, ¿no? Estuvo aquí como obispo auxiliar, fue el primer director, ¿no? Diocesano de catequesis para pensar una catequesis en la clave del concilio. Por eso muchas de esas frases tienen que ver con el directorio del año 71, por supuesto, y con el concilio. Entonces, los invito entonces a que podamos seguir. Mañana vamos a tener un día intenso. En el día de ayer hicimos un poco una memoria histórica de cómo se configuraron los lineamientos curriculares en el año 1997. Hoy estamos viendo la realidad un poco de nuestro país, las iniciativas, las búsquedas, los diferentes enfoques y posicionamientos, todos ellos ricos, ¿no? Y mañana veremos, estará el equipo nacional que nos presentará los criterios de trabajo, ¿sí? Todavía no está configurado los lineamientos, pero sí las intuiciones y qué es lo que se está empezando a ver, a pispear en el horizonte de estas primeras consultas, ¿no? Y también nos ayudarán a sensibilizarnos para que nosotros también participemos de estas instancias de consulta, ¿no? Estas orientaciones para la ERE a nivel nacional quiere ser netamente sinodal y quiere habilitar y dar la palabra a todos, ¿no? Desde el último catequista de nuestra patria, porque quizás nadie se acuerda o está perdido en algún pueblito, en alguna escuelita en el campo, hasta aquellos que están habitando las grandes urbes, ¿no? Entonces, es importante. Y después, bueno, la riqueza de que esta instancia ha sido bastante federal, estamos muy contentos de que realmente hay gente de todo el país, ¿no? Entonces, eso nos da una alegría para también nos ayuda a tomar el pulso de lo que está sucediendo a nivel país. Muy bien, vamos a compartir, si les parece, hay algunas puntualizaciones. Bueno, Mabel Páez saluda.
Bueno, María Susana Bustos dice, la reflexión de nuestras prácticas pastorales y realizar evaluaciones comunitarias son muy valiosas para seguir en esta búsqueda. Car dice, por San Juan pasó mucha cantidad de agua y corte de luz, cosas raras en San Juan, que llueve mucho, pero están pasados por agua, ¿no? Bienvenido sea el agua, porque si no, no íbamos a morir de sed. Nuestro querido Adrián Di Gregorio, que ahí está, dice, creo que tenemos mucha riqueza en la iglesia como para encarar cada vez más juntos, más articulados, ayudándonos a la formación y el acompañamiento de catequistas, gente pastoral, profes de y especialmente encarar la formación de directivos que puedan asumir la visión de una pastoral educativa para que desde la conducción de las escuelas promuevan los espacios de la explicitación y de la implicitación del Evangelio. Buenísimo tu aporte, querido Adrián. Muy bien, Silvia adhiere también a lo que ha dicho Adrián, igual que Valeria, Élida, Norma, Hilda y Cristian, dice, espacio de comunión sinodal para ir recuperando nuestras prácticas pedagógico-pastorales, criterio de discernimiento, comunión y participación. Bueno, Marina también saluda, Paula Jardo, muy necesario, dice así, y también saludan y agradecen. Bueno, hemos sido recontrapuntuales, son 21:04, así que, querido Gabriel, Élida, ahí a Marcelo lo tenemos atrás de cámara, está un poco más descansado. Vamos entonces a despedirnos hasta la sesión de mañana, ¿sí? Sí, sí, así es. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Reitero este agradecimiento y coincido también en esto que decía Pablo recién, de que somos muy federales con este encuentro, porque hay de todo el país. Así que bueno, muchísimas gracias. Así como rapidito, para mañana el tema es modelos pedagógicos válidos para una R y una catequesis en la escuela válida y renovada, así como para que sigamos pendientes de eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muy bien. Les recordamos a todos que en la página DISCA ya tienen cargadas las grabaciones de los encuentros, ¿sí? Y a muchos ya han llegado por mail. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias a todos. 18:30 mañana, entonces. Nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Chao.